Bueno, seguimos platicando con Ildefonso Guajardo, recién desempacado de Washington, en donde ya hay un entendimiento entre México y Estados Unidos sobre el entorno al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y te quisiera hacer esa pregunta. Quizás ya no va a ser América del Norte, ¿no? El tema de la trilateralidad o bilateralidad, Ildefonso. Yo creo que yo soy muy optimista de que será un acuerdo trilateral. Sí. Canadá regresa mañana a la mesa de negociación en Washington. Sí. Hay muy pocos temas por resolver. Básicamente el acceso lácteo al mercado canadiense, la cláusula de excepción cultural que Canadá tenía en el primer acuerdo, Sí. que tiene que ver con una Ambas población... proteccionistas, hay que decir, para Canadá, en ese sentido, ¿no? Sí, Sí. son proteccionistas, pero ellos tienen un tema político importante con la gente de la parte francesa, Sí. parte francesa de De Canadá. Quebec, ¿no? Claro. Los quebecuas, y que no es un mercado muy grande, Sí. pero que bueno, y de alguna Políticamente manera, pesa. sí. Y además es más un discurso político. ¿Tú sabes cuántas veces han hecho uso de la cláusula de excepción en los veintitantos años de NAFTA? No tengo idea. Nunca. Ah, bueno, pues mira. Nunca han hecho uso, porque el mismo tratado te obliga a compensar si haces uso de la cláusula. Ok. Y adicionalmente, el tercer tema es que dentro del capítulo de remedios comerciales, ¿El 19? el 19, nosotros nos pusimos como tarea sacar una muy buena cláusula de excepción a salvaguardas globales, Sí. defender las disciplinas comerciales, porque en la bola de saque querían meter metodologías para investigaciones que no son aceptadas por la OMC. Entonces corregimos todo el lenguaje de disciplinas consistente con el multilateralismo comercial. Y adicionalmente, acuérdate, eliminamos la famosa cláusula de estacionalidad, donde querían hacer investigaciones fast track contra productos perecederos mexicanos. Agropecuarios. Y la eliminamos. Entonces, nosotros neutralizamos esos tres temas del área de disciplinas de remedios comerciales. Dime una Y el cosa, trabajo de los canadienses es defender la solución de controversias. La solución de controversias, el que en el tratado todavía vigente actual es a través de paneles trilaterales, así queda, porque entiendo que Estados Unidos lo que quería era que muchas de estas cosas se resolvieran en tribunales estadounidenses. Bueno, acuérdate que son tres Son tres pero capítulos. tú estás hablando del de remedios comerciales. Sí. No, el de remedios comerciales, lo que pasa es que, ¿de qué se trata la parte de solución de controversias? Te dice, cada país tiene sus leyes para las investigaciones sobre prácticas desleales en el comercio internacional. México las tiene, tú las aplicas, cada uno tiene sus leyes. Sí. El capítulo no tiene que ver con que respetes formas distintas o leyes distintas, sino una vez que resuelves, los miembros de NAFTA tienen derecho de integrar un panel para que revises si tú aplicaste correctamente tus propios reglamentos y marcos legales. Sí. O sea, que no le metiste chanfle a la determinación. No quiere decir que te evalúen con otro tipo de reglas. Entonces, lo que no quiere Estados Unidos es que haya un second guessing, o sea, una segunda evaluación de cómo aplicaron ellos sus propias leyes. Sí. Y eso es lo que está dirimiéndose. Y acuérdate que esa fue una aportación de los canadienses para poder integrarse en el primer ¿Y entonces tratado. cómo va a quedar? No, eso es lo que está... Eso es lo que está... Son los tres temas que están ahorita en este ¿Y caso. cuál es la postura de México en cuanto a la postura de Canadá en el tema de controversia? Nosotros fuimos muy claros con nuestros colegas canadienses. Yo tengo una muy buena relación con la ministra Chrystia Freeland. Y déjame decirte, no solo en ese tema, en todos los temas, yo la he mantenido perfectamente coordinada, informada. Te recordaré que en mayo, cuando de repente se voltea el tema de reglas de origen automotriz y se empieza a hablar de esta área de alto valor de salarios, tú entenderás que es una que narrativamente le conviene más a Canadá. Sí. ¿No? Narrativamente. Sí. Y bueno, pues a mí me queda claro cómo había estado el cambio de estrategia. Yo, en la mesa de negociación, pues, si un país se mueve en un sentido de su interés, pues yo no le voy a ir a reclamar al país que por qué no me platicaste cómo ibas a jugarla, ¿no? Sí. Sin embargo, yo me fui a ver a mi amiga y le dije, mira, bajo estas circunstancias yo voy a tener que aterrizar mis intereses en todos estos temas así. Y a partir de ahí, cada vez que yo tenía bilaterales y ella tenía bilaterales, nos intercambiábamos puntos de vista. Así es que hoy no es la diferencia. Y en el capítulo 19 era claramente entendido que yo tenía tres prioridades: eliminar estacionalidad, proteger las disciplinas, cómo aplicarlas, y adicionalmente hacer una cláusula de protección contra salvaguardas muy fuerte.
y por lo tanto a ellos les tocaba la defensa, del otro. porque es políticamente el papá de eso, fue Brian Mulroney. Claro, se llamaba la cláusula Mulroney, ¿no? De hecho. Exactamente. Ahora, entonces tú estás confiado en que Canadá, si en algún momento, digo, no se subió el viernes, ¿no? Que hubiera sido ideal, pero Lo que pasa se va a ir, se puede subir al tratado, aunque Trump ya le anunció al Congreso que hay un entendimiento con México. A ver, el entendimiento, si tú lo lees bien, Sí, está muy cuidado porque dice, estamos notificando sí, que tenemos la intención de firmar un acuerdo trilateral. sí. Canada willing. O sea, Sí. hasta ahí se protegen. Que- Pero la solicitud va sobre un acuerdo trilateral. Ok. Que puede, sin duda, con la manera como la Casa Blanca hace estrategias, Sí. tratarla de utilizar si llegara a tener que ser diferente. Ujú. Pero ese puente no lo vas a cruzar hasta que en las próximas semanas te definan dónde están las cosas. Ahora, lo del viernes, Sí, a mí me quedó muy claro desde el lunes que el viernes era una fecha límite para que esta notificación fuera enviada, que nos permita a México, en esta administración, ujú, plasmar la firma. El hecho que la notificación se haya logrado te da esa posibilidad. ujú. Pero como tienes 30 días para hacer la letra fina que vas a entregar formalmente Ok. al Congreso y a la opinión pública y a los congresos, más bien la pones disponible en Internet. Eso es lo que se está redactando ahorita, digamos. O sea, se está haciendo Sí. la limpieza legal de los Sí. textos, las traducciones, todo lo que esto implica. Sí. Y que de hecho a mí me sirve también para que quede claro frente a la opinión pública mexicana Ok. que los tres países saldremos simultáneamente Ujú. una vez que se acabe la limpieza legal y una vez que se hagan las traducciones, incluso como fue una negociación hecha en inglés, si por alguna cosa se retrasan las traducciones al francés y al español, Sí. pues inmediatamente en 30 días suben los textos en inglés y serán seguidos inmediatamente Ok. cuando estén las traducciones al francés y al español. Déjame preguntarte, ¿tú estás confiado en que Canadá sí se va a subir a esto? Yo supongo que lo tendrá que hacer en este mes, ¿no? Digamos que se está... No, el límite porque los textos Sí. se tienen que entregar el 30 de septiembre. Por Digo, eso, se tienen que subir el 30 de Entonces septiembre. tiene que ser este mes de Así es. septiembre, ¿no? Ahora, vamos a suponer, y tocamos madera, aunque esto es cristal, que no se sube Canadá. Ahí yo lo que he leído, incluso de expertos como Carla Hills, que fue la negociadora original con ustedes del tratado original, es que el presidente Trump no tiene autoridad para decir, pues no llegué a un acuerdo trilateral, ahí les mando un acuerdo bilateral, ¿no? Que el Congreso lo puede rechazar, digamos, esa degradación de trilateral a bilateral. Hay un debate, digo, sin duda el presidente Peña ha sido enfático. Sí. Que Sí, que quieren Canadá, el claro. valor de la etiqueta es trilateral y Sí. tiene mucha importancia. Ahora, yéndose ya a la diferencia de opinión, algunos congresistas opinan como Carla Hills, Sí. pero la Casa Blanca no opina lo mismo. Y O eso sea, es hay un poco disputa, digamos. análisis de abogados. Sí. Yo tengo un grupo de abogados que me están haciendo análisis en Washington. Ok. Y aparentemente encontraron un antecedente de una negociación que empezó plurilateral y que terminó siendo varios bilaterales. Ujú. Fue algo que durante la época del presidente Bush, Hay precedentes entonces. estoy confirmando si eso así fue, porque de haber un precedente, pues parecería favorecer la interpretación de la Casa Blanca. Ahora va a depender finalmente el Congreso soberano y decir, bueno, ¿no? Ahora, fíjate que el tema no es tanto la legalidad. Sí. El tema es qué le pasa a las probabilidades de aprobación Sí, exacto. si el sentimiento de muchos republicanos Es que no se subió a Canadá. es que quieren a Canadá, pero tiene una razón económica detrás. No, bueno, pues el principal socio comercial es Canadá, de Estados Unidos. Pero económica ¿no? en valor de lo negociado. Sí. Por ejemplo, te doy ejemplos. Nuestro mercado de salud en relación al PIB es del 6% del PIB mexicano. El mercado canadiense es del 11%, Ujú. con un PIB superior. Sí, y eso es enorme negocio para Estados Unidos que le ha de exportar muchísimas cosas para ese negocio, ¿no? Así es. Así es. Ahora, déjame, yo creo que esto es importante y lo hemos discutido mucho en estas mesas y en otras que he estado presente. Tenemos un TLC, vamos a llamarlo 1.0. Sí. Con el TPP y la actualización íbamos a tener el TLC 2.0, iba a ser un TLC superior, ¿no? Una versión superior. Llega Trump
y lo que amenaza es un TLC 0.0, es decir, no TLC. Entonces, la pregunta es, este entendimiento donde se está redactando el punto fino ahorita, muchos han dicho quizá un TLC 0.7, 0.8, o sea, es menor al que tenemos actualmente, pero finalmente, frente a la amenaza de tener un 0.0, pues vamos de ganancia. A ver, ¿Cuál es tu opinión, Ildefonso, al respecto? si culmina siendo el primer acuerdo comercial con el que se compromete Trump Sí. frente al mundo, va a ser una hazaña. Porque las bases y la arquitectura es libre comercio. Ok. Las bases son reglas que actualmente son válidas en la multilateralidad comercial. Ahora, Haber logrado llevar a ese campo, Ok. o sea, es realmente... Sí, bueno, frente al 0.0, A ver, pues esto es una ganancia. ¿tú pero recuerdas? frente al TPP sí es una pérdida. No. ¿No estás de acuerdo? Yo no haría esas afirmaciones. A ver. Y te voy a decir por qué. Quiero que, si tienes amigos en la industria química, les digas cómo ven este tratado. Me dijeron que para ellos este tratado en la industria química es 4.0. Ok. En la industria química. O sea, es por sector entonces O sea, el asunto. Los agrícolas Sí. están encantados, mejoramos la transparencia del capítulo de cuestiones sanitarias y fitosanitarias, están encantados. Y luego, no le quitemos valor a varias cosas. Primero, la posibilidad de modernizar algo que se había quedado con la economía del siglo XX, donde le metes telecomunicaciones, le metes comercio electrónico, le metes cooperación para poder lograr las grandes ventajas comparativas energéticas de los tres países en América del Norte. Le metes una serie de áreas que estaban totalmente rezagadas en este acuerdo. Sí. Pero adicionalmente a eso, hay otra cosa que como mexicanos no podemos dejar de lado. El mensaje que recibió el mundo es que en México se dio una transición de gran envergadura, Sí. muy importante, Sí. que el mundo estuvo un poco observando porque, pues, claramente para ver la certidumbre del esquema de inversiones, Sí. y terminó observando que hubo un gobierno saliente y un gobierno por entrar, que no coinciden en muchas cosas desde el punto de vista de política pública, en términos objetivos, pero que de alguna manera fueron capaces institucionalmente de poder llevar conjuntamente un proceso donde hubo observadores del nuevo gobierno en la negociación, y de alguna manera estamos transitando a que ambos requieren su participación, unos para que el Ejecutivo lo firme y otros para procesarlo legislativamente. Déjame preguntarte en ese sentido, y sé que están redactando los puntos finos, pero se dijo de que cambiaron el nuevo gobierno representado por Jesús Seade, que cambiaron redacciones que tenían que ver con el tema energético. ¿Qué cambió en ese sentido? Te pregunto. Yo te diría que hay una... Siendo México, que México se abrió en este tema como producto de la reforma energética del presidente Peña Nieto, ¿no? El presidente electo, lo he escuchado yo en varios temas, y ha dicho que él va sin duda a cumplir con el entorno de compromisos establecidos. Ha dicho que el esquema legal establecido no lo va a llevar a cambios. Sin embargo, operará bajo estos términos, tal vez de una manera diferente, la participación de las empresas del Estado, pero sin violar los compromisos establecidos. Los compromisos establecidos, pero a lo mejor al futuro... Por eso, pero los compromisos establecidos son las licitaciones hasta ahorita hechas, ¿no? Por eso, ¿estamos de acuerdo? Pero lo que te quiero decir es, el Estado mexicano, sobre el futuro de cómo vas a ir llevando la apertura en aguas profundas o qué tipo de relevancia le vas a dar a las empresas de Estado, ya son decisiones estratégicas del Ejecutivo. Lo que te quiero decir es que finalmente lo que hay, a diferencia de lo que había, es una reingeniería del sector que de alguna manera es muy consistente con lo que el presidente electo ha estado estableciendo. Digo, que se vale decir yo estoy en contra de la reforma energética y por favor no me la blinden en el tratado, ¿no? Pues... Pero yo te diría que, a diferencia de cómo se había diseñado, pues hay una serie de enunciados que se apegan al texto constitucional y algunas cosas que tienen que ver con exclusiones. Acuérdate
yo te quiero recordar algo que es muy importante. Supón tú que no tuviéramos la posibilidad de tener un NAFTA renovado. Sí. El NAFTA original... No tenía. No, claro. No, pues lo habían sacado. No, pues. sí, no, perdón. Sí. Hay algo que se llama la cláusula de cremallera, Ajá. que se llama el Ratchet Clause, Sí. que literalmente dice, si uno de los miembros de NAFTA procede a una apertura unilateral, esta es capturada automáticamente por el acuerdo. Claro. Sí, Entonces, ¿para qué sirve el nuevo NAFTA? Si tú la dejas como el NAFTA original y es una captura automática, sí. no tienen la posibilidad de ponerle limitantes y protecciones a su interpretación. Por ejemplo, hay todos nuevos textos para empresas del Estado. Sí. Tú requieres que no te limiten la capacidad de Pemex y del gobierno de cómo manejar a Pemex para el proyecto de expansión que el nuevo presidente quiere para Pemex y para CFE. Si tú no moderas eso dentro del acuerdo, limita, al revés, te sirve para poder reflejar toda la protección que debe de tener. Por ejemplo, Pemex y CFE. Por ejemplo, la obligación de quien invierta en el sector que ocupe 25% de insumos nacionales, Sí. en acero y en... Sí, eso está como parte de la reforma. Si tú no lo tuvieras protegido, te pudieran llevar un panel y decir, de acuerdo a los contextos del tratado, tú no puedes hacer reservas nacionales. Pero por eso tienes que en la arquitectura de un acuerdo decir, a ver, mi ley me obliga a que tengo que darle a productores nacionales participación. Y eso ya te exenta de que te lleven a paneles arbitrales. Una última pregunta, Ildefonso, y quisiera regresar a esta cuestión de TLC 1, 2.0 o 0.0. Ildefonso Guajardo, jefe de la misión negociadora, ¿qué dirías? ¿En qué terminó este NAFTA? ¿Sería 2.0, 0.7? En fin, ¿te atreverías a dar un número en esta discusión de si es mejor de lo que tenemos, peor de lo que tenemos? Desde luego es mucho mejor de la amenaza del 0.0 de que terminara el tratado. En fin, te quisiera tu opinión al respecto. Yo creo que más de 24 años después de haber iniciado una nueva integración en América del Norte que ha sido sumamente positiva, que debemos de reconocer que descuidamos su mantenimiento desde el punto de vista de su sustentabilidad política. Totalmente de acuerdo. Aquí lo dijimos muchísimo. En regímenes democráticos, tú no puedes esperar que las políticas públicas sobrevivan ad infinitum en el tiempo si no haces la tarea de convencer a los ciudadanos de que son instrumentos de beneficio para todos, incluyentes. Yo creo que este nuevo tratado es tan importante y es tan superior porque le estamos dando blindaje no solo para el momento actual de las administraciones presentes. Así se vaya mañana el presidente Trump o no, los siguientes candidatos en Estados Unidos van a tener un electorado que los va a empujar hacia posicionamientos. El haberlo fortalecido en temas estratégicos inclusivos, en derechos laborales, en su protección, el haberlo fortalecido en términos de su visión y quitarle los negativos que vino acumulando en varios años, le da fortaleza y certidumbre. Y no olvidemos el valor que la certidumbre tiene para los inversionistas. Entonces, para mí, en su conjunto, con la estabilidad que presenta su renovación y con los grandes avances que trae en su modernización, sin duda, no voy a mentir, ojalá este uso exagerado de un argumento de seguridad nacional que no se sostiene, que ha sido un instrumento atípico, desaparezca. En el escenario que desaparezca, la arquitectura actual creo que es una gran arquitectura que nos puede permitir a fortalecer las cadenas de integración y hacer que este acuerdo sea más inclusivo.
con un capítulo pymes, con un capítulo anticorrupción, que es el más importante y fuerte reflejado en un tratado internacional, claro. Con un capítulo de pymes, de modernización, con un capítulo que tiene que ver con derechos laborales, que están sujetos a controversia, de derechos ambientales. Entonces yo creo que en su conjunto, para lo que demandan las nuevas sociedades, y quitarle ese estigma que los acuerdos son solo para las corporaciones globales, es un acuerdo más fuerte, más socializable, con más respaldo y por lo tanto con mayor certidumbre hacia el futuro y con reglas apegadas al comercio internacional. Pues muchas gracias, Ildefonso. Independientemente de todas las controversias que se han generado en torno a lo que se ha anunciado, una cosa sí genera consenso y es la gran capacidad, la gran efectividad del equipo negociador de México, y en ese sentido, de verdad, felicidades. Yo sé que no es nada fácil, sobre todo, y esto lo digo yo, negociar con el señor Trump ha de ser un dolor de muelas, por decirlo menos. Y muchas felicidades, de verdad, Ildefonso, y te seguiremos invitando ya cuando ahora que viene la letra fina para que nos las expliques. Sin duda, me quedarán algunas semanas para pues te la puedo explicar en otra categoría. Ya vienes como analista, mi querido Ildefonso, ¿eh? Gracias, de verdad, Ildefonso. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa y ahora viene Moisés Kalach, quien estuvo representando al sector privado de México. Vamos a hablar con él acerca de lo mismo, de cómo vio las negociaciones. Regresamos en un momento más.